Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Le pido a nuestro director de cámaras que enfoque la tapa de este libro, para que una primera toma nos muestre el tema sobre el que girará la entrevista de hoy y el nombre de nuestra entrevistada. Mariana, además de investigadora, docente y autora, es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. ¿Cómo estás, Mariana? Gracias por tu visita. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el interés en el trabajo, así que gracias a ustedes. Creo que todos entendemos qué significan las palabras recepción y circulación en un uso corriente. Lo que algunos no entendemos, ¿a qué se refieren cuando se las vincula a un autor o a una teoría? ¿Me ayudás? Sí, claro. A ver, empezaría por algo más general. Diría que todos sabemos que Michel Foucault es un pensador ya clásico, ¿no? Bueno, sus elaboraciones fueron admitidas y también criticadas o recusadas en distintos sitios, en América Latina, por ejemplo. En Argentina esa presencia es visible hace más de medio siglo. Por otra parte, si nosotros miramos el contexto actual, podríamos decir que esas elaboraciones están muy presentes en la Argentina. Digamos, Foucault es uno de los filósofos quizá más comprados y más conocidos en el país. A mí lo que me había llamado inicialmente la atención cuando comencé esta investigación hace muchos años fue que no había estado hasta el momento problematizada la recepción justamente de sus elaboraciones entre nosotros. ¿Y qué quiere decir esto, no? La idea de la recepción. Uno podría remitirlo a la crítica literaria, por ejemplo, hace unas cuantas décadas en lo que fue la Escuela de Constanza, con Hans Robert Jauss como uno de sus exponentes, donde lo que se intentaba era recuperar el rol activo del lector, ¿no? Pensar los textos como, las obras como textos abiertos. Y en ese sentido, entonces, se trataba no tanto de recuperar la soberanía del autor, o de ver cuál habría sido su intencionalidad original, o de recuperar una fidelidad en la lectura hacia un texto original, sino por el contrario, pensar cómo se generan nuevos sentidos, cómo se resignifican los textos a partir de la lectura, desde las condiciones de posibilidad de los lectores, desde sus experiencias y sus contextos específicos. Con lo cual, yo lo que te diría es que, en principio, este libro no es sobre Foucault, no es sobre el autor Foucault. Yo no intento una exégesis o una lectura interna de las obras de Foucault, sino que es sobre cómo fue leído y cómo fue usado Foucault, sus elaboraciones entre nosotros. O sea, un poco sobre las condiciones de posibilidad, las acciones que habilitaron estas elaboraciones, los usos que se le dio, las formas en que circularon, quienes lo tradujeron, quienes lo leyeron, quienes se lo apropiaron de distintas maneras, en función de problemáticas locales específicas. Uno podría decir que yo te hablaba de la crítica literaria, bueno, esto tiene una larga tradición en lo que es la historia intelectual, la recepción y la circulación de ideas. Y en términos de la historia intelectual uno podría decir que recepción serían las formas de circulación, de interpretación, de apropiación o incluso de rechazo de ciertas elaboraciones en un campo intelectual específico, ¿no? En ese sentido, a mí además me interesa particularmente en relación con esto la productividad de un análisis de los usos, ¿no? De la categoría de uso, cómo fueron usados. El mismo Michel Foucault, para el caso, no por una fidelidad justamente a Foucault, pero él hablaba de que escribía no para lectores, sino para usuarios. Y hablaba de sus libros como pequeñas cajas de herramientas en donde uno puede ir a buscar alguna herramienta para generar algún efecto, producir algún pensamiento o pensar alguna problemática específica. Más allá de
de estas manifestaciones que acabas de tener, digo que a poco de andar en la lectura de tu libro, uno encuentra un listado, seguramente no exhaustivo, de las áreas que fueron atravesadas por la producción intelectual de Foucault. Te pido que las recuerdes. Bien, efectivamente la recepción que yo pude encontrar es una recepción muy amplia, es muy heterogénea y como decís, tampoco puedo ser exhaustiva ahora respecto a esas áreas, pero atravesó áreas muy diversas. A ver, diría desde la lingüística, la crítica literaria, hasta la epistemología de las ciencias sociales y la filosofía del derecho, pasando por la filosofía, la historia, la antropología, las ciencias de la comunicación, las ciencias políticas, la educación, el psicoanálisis, la psicología, la psiquiatría, la arquitectura. Operó incluso en la cultura en general, en producciones que tienen que ver con el cine, el teatro, la música, la poesía. Pero además algo que a mí me interesa especialmente es que se puede ver que estas elaboraciones determinadas por contextos sociopolíticos específicos, por coyunturas históricas concretas en la Argentina, estuvieron también presentes en un amplio arco de extracciones ideológicas, desde el anarquismo, el marxismo, el posmodernismo, el peronismo, las lecturas nietzscheanas de Foucault que emprendieron una crítica a la izquierda tradicional. Por eso mismo, como es transversal, a mí me resultó muy útil para poder construir esta investigación, pensar en problemáticas locales específicas. Entonces, alrededor de ciertos problemas y ciertas coyunturas históricas, puedo ver cómo aparece esta circulación y esta recepción en áreas diversas, en extracciones ideológicas y operaciones políticas distintas, en la cultura en general, para mostrar además cómo estas elaboraciones dan cuenta de un prisma muy privilegiado para mirar el campo intelectual argentino. ¿Podría decirse que el pensamiento de Foucault tiene vías diversas de llegada a nuestro país y que su institucionalización primera no fue necesariamente académica? Efectivamente. Sí, ciertamente lo que yo encuentro es que llega como por oleadas, ¿no? Foucault va arribando en distintos momentos, de distintas maneras, se producen permeabilidades de sus textos muy diversas, y eso habla menos de una transmisión de la recepción entre generaciones, ¿no? como si pudiese hablarse de una tradición en la recepción de Foucault, eso no ocurre, sino que lo que pasa en cambio es como una suerte de redescubrimiento continuo de estas elaboraciones y estas propuestas de Foucault. Pero además diría que Michel Foucault no es en el inicio el Foucault que conocemos hoy, ¿sí? No es ese pensador influyente que nosotros hoy automáticamente nos representamos de algún modo, sino que la presencia primera es una presencia más bien tímida, muy temprana, donde Foucault aparece en relación con otros autores, y efectivamente esa institucionalización académica va a llegar entrados los años 80 en el ámbito universitario. Y lo que tenemos primero es una consagración de estas formulaciones y del nombre de Foucault y de la cita Foucaultiana en intervenciones públicas, en polémicas, en debates, en los medios de comunicación, en publicaciones periódicas, pero no un ingreso, digamos, sistemático y regular en el ámbito académico. Hay una presencia en programas universitarios desde los años 70, pero al menos, ¿no? Pero no sistemáticamente ni regularmente como va a ocurrir en la década de 1980. Manifestabas que se los asocia con otros autores a Foucault. José Blecher es precisamente uno de ellos, de acuerdo a lo que pudiste investigar. Y su llegada al espacio psicoanalítico parece inicialmente tímida con lo que vendría después. ¿Puede decirse que el suelo que lo recibe es el de la izquierda argentina? Efectivamente hay una primera circulación de las propuestas de Foucault en sintonía con la psicología, el marxismo, la fenomenología. Lo ordenaría un poco, diría, hay una primera etapa, desde fines de los años 50, ¿sí? Hasta los años 70, como para poner un primer periodo. En esa primera etapa, lo que llega a la Argentina y lo que más articula las lecturas argentinas tiene que ver con dos libros de Foucault que son
formidablemente diferentes, que son enfermedad mental y personalidad y las palabras y las cosas. Tu mención muy certera sobre Blecher tiene que ver con enfermedad mental y personalidad. Sobre enfermedad mental y personalidad pasan dos cosas interesantes en la Argentina. Por un lado es que enfermedad mental y personalidad se traduce al castellano por primera vez en la Argentina. Lo traduce Paidós en 1961, la traductora es Emma Kestelboim, que era una estudiante de psicología, estudiaba psicología en Rosario, y lo que es interesante es que enfermedad mental y personalidad es uno de los libros menos renombrados de Foucault, o sea, menos conocidos. E incluso Foucault lo modifica porque no le gusta y prohíbe que se reedite, tampoco le gusta la modificación que logra, y de hecho en algún momento pasa a hablar de Historia de la locura como su primer libro. Pero justamente contra toda intencionalidad del autor, estas sorpresas que trae la recepción, es prácticamente un juego del azar que ese libro se traduzca al español y circule en castellano gracias a la traducción argentina por Paidós. Pero antes de la traducción argentina, José Blecher, un exponente del desarrollo psicoanalítico argentino, lo lee directo del francés. Y ya a fines de los años 50 lo cita en simposios, en encuentros, y lo cita en dos libros. Uno es Psicoanálisis y dialéctica materialista, publicado también por Paidós, y el otro es Psicología de la conducta. Psicoanálisis y dialéctica materialista, si bien no es un libro muy difundido, tiene la virtud, digamos, de buscar una articulación entre marxismo y psicoanálisis, y ahí Foucault aparece como una referencia, entre otras, no es Foucault el que le da el espíritu al libro de Blecher, ¿sí? Pero aparece como una herramienta más, por ejemplo, para pensar la alienación, ¿no? Psicología de la conducta, en cambio, es un libro obligado de formación, es un texto muy importante, con lo cual la referencia a Foucault ahí claramente, si bien funciona en relación con otros autores, va a ser más significativa en términos de las lecturas que se van a poder hacer de ese texto de Blecher. Así que efectivamente sí, ese es un primer ingreso de Foucault en Argentina. Mariana, ¿en qué momento los medios de comunicación le dan la bienvenida a Foucault? Y en tal caso, ¿a través de qué vía? Muy temprano. La circulación por los medios de comunicación aparece desde fines de los años 60 en relación justamente con las palabras y las cosas. En la revista Criterio, por ejemplo, en el diario La Opinión. En el diario La Opinión se habla, hay noticias de agencias que vienen desde París que hablan de un estructuralista que estudia las cárceles en Francia. Hay una nota de principios de los años 70 en La Nación, un artículo que es interesante porque trata de pensar la forma inclusión-exclusión a partir de Foucault, pero sobre la figura del indio y el gaucho en la Argentina y en relación con el Facundo de Sarmiento. Con lo cual uno podría pensar ahí que si para fines de los años 60 claramente Foucault no forma parte del ámbito académico universitario vinculado a la filosofía, ¿no? En las aulas se lee en ese momento a los clásicos europeos y los estudiantes fuera de las aulas posiblemente se viesen más atraídos por lecturas que vinculaban a Perón, Mao, Marx, lecturas sobre Sartre que Foucault. Esto muestra que hay una circulación que tiene que ver con la prensa escrita que va a continuar desde entonces cada vez más crecientemente. Lo mencionaste como un estructuralista. ¿Por qué se convierte esto en un factor de resistencia? ¿Y por qué el hombre muerto se opone al hombre nuevo? Bueno, eso tiene Perdón, voy a formularla de vuelta. ¿Por qué la muerte del hombre se opone al nacimiento del hombre nuevo? Se entendió bien. Diría que eso tiene que ver con esto que mencionaba hace un rato. Yo mencionaba dos libros en el periodo fines de los años 50, 1970. Tiene que ver justamente con el segundo libro, Las palabras y las cosas. Esa recepción que se produce a partir de la publicación y de la traducción al castellano de Las palabras y las cosas es una recepción que arrincona a Foucault en lo que se llamó la ofensiva estructuralista, ¿sí? Esta ofensiva estructuralista se leía como aquello que impedía pensar la potencialidad del cambio revolucionario, la radicalidad política que animaban las apuestas voluntaristas en ese momento, con lo cual Las palabras y las cosas va a ser un libro que va a poder funcionar teóricamente como una herramienta de sofisticación, de renovación, de actualización, pero no va a calar políticamente en la Argentina en ese periodo. A pesar de que no cale políticamente, hay que decir que se establece una suerte de diálogo, justamente en lo que vos mencionás de la muerte del hombre y el nacimiento del hombre nuevo,
un diálogo tenso, ¿no? Como una discusión con el texto de Foucault, porque Foucault plantea ahí, bueno, el descentramiento del sujeto, la muerte del hombre, el estructuralismo, el antihumanismo, el antihistoricismo, y todo eso en un contexto donde además lo que hay es una fuerte impregnancia del existencialismo humanista sartreano, habla de la tensión entre el existencialismo humanista y el estructuralismo en la Argentina de los años 60. ¿No? Esto se opondría a pensar el espacio latinoamericano en ese momento como un espacio para la emergencia del hombre nuevo, a pensar en el cambio, ¿no? A pensar en la voluntad colectiva, en la conciencia, en la política, la potencia de la política. De modo que efectivamente ese es un momento de una recepción de algún modo negativa de una formulación de Foucault, de las propuestas que estaban en las palabras y las cosas. Resulta interesante cómo y de qué manera al mismo tiempo Foucault puede ser leído como blanco de la disputa y como simpatizante del campo de análisis marxista. ¿Cómo se explica esta asociación dual? Eso es bien interesante. Incluso para pensar esto que hablábamos al inicio de la historia intelectual y los estudios de recepción y circulación de ideas. Por un lado, podríamos decir que bueno, hay una coyuntura específica que tiene que ver con la llamada crisis del marxismo, que interpela a los intelectuales argentinos a la primera parte de los años 80, y que en ese momento esa llamada crisis del marxismo va a generar una revisión de las experiencias anteriores, de las experiencias de los 70, del militarismo de izquierda, y ahí Foucault aparece como ruptura y como continuidad. Entonces a mí me interesó mucho eso para trabajarlo en términos de la historia intelectual, porque se presentan distintos usos de un mismo cuerpo de elaboraciones de Foucault, pero que tienen interpretaciones divergentes. Entonces tenemos en ese contexto que algunos intelectuales van a pensar que Foucault puede funcionar como reemplazo de ese marxismo en crisis, y puede funcionar así porque permite repensar el economicismo marxista, o permite repensar también las concepciones leninistas de la toma del poder fijadas en la centralidad excluyente del Estado, pero también hay otros intelectuales que van a usarlo para manifestar que hay una articulación evidente entre Marx y Foucault, que no habría ninguna diferencia, ¿no? Y por otra parte hay quienes critican las lecturas Foucaultianas desde el marxismo renovado, o sea, presentan una posición muy crítica y recusan las propuestas Foucaultianas, señalando que el marxismo todavía puede hacer inteligible al mundo, ¿no? Bueno, eso es interesante en términos de los usos, cómo ha sido utilizado de distintas maneras de acuerdo a las experiencias y las condiciones de posibilidad de un contexto y una problemática específica. Pero habría que decir que, por otra parte, esa ambigüedad y esa pulseada con Marx está presente ya en Foucault, en la obra de Foucault. Es decir, Foucault se manifiesta tanto críticamente respecto de Marx y él o los marxismos, como también apropiándose de algunos de los postulados de Marx. Digo, por ejemplo, Foucault va a decir en algún momento que no habría ninguna diferencia entre ser historiador y ser marxista. Y por otra parte, también va a criticar ciertas nociones, como puede ser la ideología del progreso, las apelaciones totalizadoras, las lecturas teleológicas de la historia, el concepto de poder mismo, ¿no? O sea, Foucault va a proponer un concepto de poder productivo, relacional, microfísico, en contra de un poder elaborado como en relación con la dominación estatal y represivo, con lo cual hay una serie de críticas que van desde la impugnación de los usos prácticos del marxismo a la crítica teórica a Marx. Con lo cual en este punto podemos ver que hay algo que ya está presente en ese autor, ambiguo, como deslizamientos, pero que además eso tiene una incidencia particular si uno toma un contexto histórico concreto para ver cómo operó, cuál de todos esos Foucault fue operando en cada una de las apropiaciones. Me sitúo a mediados de la década del 70, en un título muy citado, Vigilar y castigar. ¿A qué se debe su especial atractivo? Respecto de vigilar y castigar, es interesante que la recepción argentina da cuenta de
de un Foucault más parecido al que nosotros conocemos hoy. No es ya el Foucault del antihumanismo y la muerte del hombre, sino un Foucault del poder, un historiador del castigo y del encierro, ¿sí? O incluso el pensador de una nueva radicalidad política crítica de la dominación. Ese Foucault llega en el contexto que imponen las condiciones de la dictadura militar argentina, de algún modo amarrado a esos dispositivos de represión y de control social, o sea, vinculado a esas condiciones de terrorismo de Estado. Entonces, es interesante porque hay algo de ese contexto y de los postulados de Foucault en Vigilar y Castigar que generan una especie de sintonía, de solidaridad mutua. A pesar de que uno tendría que decir hoy que es algo extraño, ¿no? Porque presenta algunas tensiones, es decir, Vigilar y Castigar. Vigilar y Castigar presenta dos elementos. El castigo-suplicio, cuando empieza el texto, que el castigo-suplicio habla de un dolor físico que se ejerce en un ceremonial público, y por otra parte también habla de la modalidad panóptica del poder, ¿no? De este poder oculto, gradual, de una docilidad que está inoculada en pequeñas dosis, del poder diseminado. Bueno, en verdad ni unas ni otras tenían demasiado que ver con suplicios que se ejercían en centros clandestinos de detención, ¿sí? Que eran ocultos. Pero de algún modo hay que decir que efectivamente fue un texto muy usado en ese momento, que interpeló muchísimo las lecturas, sobre todo de los primeros años 80, hacia el fin de la dictadura. Porque ahí haría otro comentario en relación con el periodo de la dictadura militar que tiene que ver con la circulación que yo encontré que había en ese contexto. Uno haría una presunción, ¿no? Yo te pregunto a vos. Vos harías la presunción de que Foucault posiblemente habría sido un autor prohibido, ¿no? Silenciado durante... Sí, yo justamente te iba a preguntar cómo transitaba el pensamiento de Foucault el periodo de la dictadura militar argentina y luego de ello el periodo de recuperación de la democracia. Bueno, periodo Pensando un poco esto que vos manifestás, que estaba de alguna manera proscripto o prohibido. Efectivamente, la presunción es que Foucault debió ser un autor silenciado, censurado, prohibido durante la dictadura militar. Yo encontré que no, que hay una circulación de Foucault en ese periodo, esto sin olvidar lo que implicó la dictadura en términos de la censura, la represión, ¿no? No es una relativización de eso, sino justamente cómo a veces las hipótesis iniciales que uno tiene no se verifican cuando va a las fuentes. Y Foucault circula por espacios muy diversos durante la dictadura militar. Circula en revistas como Punto de Vista o la Revista Argentina de Psicología. Circula a partir de elaboraciones muy significativas de producción local, como los trabajos de Enrique Marí, que inciden fuertemente sobre el campo jurídico. Circula también en grupos de estudio. Circula en instituciones incluso, en los programas universitarios, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, forma parte ya de programas, por ejemplo, de la materia de psicología institucional de la carrera de psicología de la Universidad de Buenos Aires. En la Alianza Francesa hay una charla que da Marí sobre Vigilar y Castigar, hay también una presentación del libro de Historia de la Sexualidad, el primer volumen, La voluntad de saber. Hay experiencias como la experiencia de la escuelita, que es un espacio privado de enseñanza de arquitectura, donde se relaciona el campo historiográfico, arquitectónico, de estudios urbanos, y aparece un Foucault del espacio y el poder. Y circulan los diarios, en notas, por ejemplo, del diario La Opinión, pero incluso en el diario Convicción, que era un diario macerista, ¿sí? Aparece ahí un artículo, por ejemplo, entre otras menciones y referencias que aluden al panóptico, que hablan justamente sobre la elaboración del poder en Foucault, la verdad y las formas jurídicas, etc. Con lo cual, uno tendría que pensar que hay ahí una articulación de estos postulados con formas específicas de pensar la cultura y la política locales y que también representan estrategias de resistencia de la sociedad civil en ese momento. Vos me preguntabas también por el momento de la recuperación democrática. Exacto. Bien, uno tendría que decir que si bien hay referencias anteriores, menciones, en realidad te preguntaba lecturas por el pensamiento de Foucault en el periodo de la recuperación democrática. Sí, exactamente, sí. Bueno, si bien hay referencias anteriores, habría que decir que en el periodo de la dictadura esto es más notorio, más visible a partir de 1978 y especialmente a partir de principios de los años 80. Durante la recuperación democrática lo que tenemos es una ampliación de esa circulación y de esa recepción de las elaboraciones de Foucault en el campo intelectual, cultural y político argentino.
Entonces ahí hay un giro interesante, hay un giro humanista de Foucault en el periodo de la recuperación democrática, algo antes impensado, ¿no? Que se vincula con los derechos humanos. Entonces aparece este pensador del poder que interviene en la Argentina en problemáticas que tienen que ver con la democracia, con los derechos humanos, con las minorías, con la emergencia de nuevos movimientos sociales como feministas, anticolonialistas, de minorías étnicas, con el par problemático y la tensión que se genera entre la modernidad y la posmodernidad. Es un Foucault de los micropoderes y las microresistencias. Opera también como un Foucault vinculado a la transgresión y a las vías individuales de reconstrucción, de modo que permea muchos de los temas de ese contexto de la recuperación democrática. Circula afincando más fuerte en el campo académico, también en espacios extrauniversitarios, como puede ser el Colegio Argentino de Filosofía o el Seminario de los Jueves de Tomás Abraham, en revistas de estudiantes y graduados universitarios, como por ejemplo Utopía, Zona Erógena, Fahrenheit 450, pero también en revistas importantes del campo cultural, como Crisis. Mariana, discúlpame que te interrumpa. ¿Coincidirás conmigo que en la década del 90 la presencia de Foucault es fuerte en las ciencias sociales y humanistas, pero paradójicamente no en la filosofía? ¿Cómo explicás esto? Diría que yo no encuentro que Foucault ingrese y arraigue en el ámbito universitario del lado de la filosofía e incluso de la historia, sino específicamente o más claramente del lado de las ciencias sociales y la psicología, entre otra cantidad de disciplinas, ¿no? Respecto a la filosofía, uno podría decir, bueno, la tendencia en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, ha sido la de preservar a los clásicos, a los autores clásicos, en detrimento de autores más contemporáneos. ¿Crees que esto puede ser un justificativo? Eso podría ser, pero habría que hacer una salvedad, que es que, de cualquier modo, eso habla de la Universidad de Buenos Aires. Y en otros lugares del país hubo usos de Foucault vinculados, por ejemplo, a la práctica de la enseñanza de la filosofía en Humahuaca, en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, en la Facultad de Derecho. Hay cursos de filosofía en los años 80 donde ya se da Foucault sistemáticamente, con lo cual no debería engañarnos esto. Respecto a la historia, bueno, los historiadores encontraron en Foucault un autor que venía a poner en tela de juicio y a cuestionar conceptos que son medulares y muy tradicionales en el campo, como los conceptos de origen, de continuidad, de causalidad, de totalidad. Pero también habría que hacer la salvedad que a pesar de eso y de la suspicacia de los historiadores académicos respecto a las elaboraciones de Foucault, hubo desarrollos importantes en historia intelectual y cultural, los trabajos de Oscar Terán, de Hugo Besetti, de Dora Barrancos, trabajos vinculados con la historiografía del control social, que toman elaboraciones de Foucault, que las toman críticamente, que las toman menos críticamente, pero aparece también ahí. En sociología, respecto a las ciencias sociales, bueno, Foucault y la sociología y las ciencias sociales comparten intereses sobre las prácticas, los discursos, objetos de estudio, como las subjetividades, las instituciones de control social, entonces ahí esa amalgama quizás era más sencilla. Y hay una materia desde fines de los años 80 en la Argentina que está especialmente dedicada a las elaboraciones de Foucault en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, que es la materia de Susana Murillo. La tentación que provoca la lectura de tu libro es la de aglutinar los temas y problemáticas contemporáneas donde la caja de herramientas de Michel Foucault intervino. Elijo las prácticas de opresión carcelarias para que te detengas en ellas. Bien, que es un tema amplísimo. Digamos, ahí hay lo carcelario, las relaciones de dominación, incluso lo que se relaciona con la manera de vincular las elaboraciones de Foucault con el control social. Son una suerte de clave muy central en el momento de la recuperación de la democracia en la Argentina, no solo por el contexto de la apertura democrática, sino también como una manera de mirar el pasado inmediatamente anterior de la dictadura. Digo que es muy amplio porque efectivamente, bueno, hay una cantidad de ejemplos, en verdad, a lo largo del libro en distintos momentos. Pero pondría un ejemplo. Eva Giberti escribe un artículo a fines de los años 80, si no me equivoco es en 1989, que se publica en un cuadernillo de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos. Y ahí ella hace una amalgama entre un enfoque clasista, el concepto de poder relacional que se ejerce sobre desde innumerables puntos de Foucault y
los estudios o las perspectivas de género, los estudios de la mujer, el psicoanálisis incluso, ¿no? Claro. Y ella lo que intenta ver ahí es cómo persisten durante la democracia, en esos primeros años de la democracia, abusos de poder, prácticas vejatorias en los organismos de seguridad que estaban presentes en la dictadura y continúan. Ese es un uso que tiene que ver con lo carcelario. Pero bueno, hay una variedad de usos. Digo, viniendo más acá en el tiempo, en relación con lo que tuvo que ver con las políticas neoliberales en los años 90 y posterior al 2001, un historiador, el historiador Ignacio Leukovich, decía, bueno, nuestras cárceles ya no son Foucaultianas, ya no son espacios de rehabilitación, sino que son depósitos de pobres o excluidos que no han podido acceder al consumo. Y ahí me parece que hay algo interesante para mencionar que tiene que ver con cómo esta relación de Foucault con el control social y la crítica a las instituciones normalizadoras, a los lugares de encierro, etcétera, pudo también acompañar enunciaciones vinculadas a las políticas neoliberales, ¿no? O sea, esta crítica al control normalizador de la escuela, del hospital, podía incluso ser funcional a los cálculos neoliberales en relación con el desmantelamiento de las escuelas, los hospitales. Entonces ahí se abre hacia otros elementos que hacen, por ejemplo, a la salud mental, a la desmanicomialización, a las políticas identitarias. Bueno, digamos, es como una amalgama muy, muy amplia esa. Múltiple, transversal, heterogénea, fragmentaria e inorgánica son los adjetivos que utilizás para describir la presencia de este filósofo en la Argentina durante la década del 90. ¿A qué factores se asocia una presencia así descripta y cómo es el Foucault argentino? Bueno, mira, justo me estás preguntando sobre un periodo que es pertenece a un trabajo en curso. O sea, yo hice mi tesis doctoral sobre los usos de Foucault desde fines de los años 50 hasta 1989, donde empieza una gran recepción y una ampliación del interés por las propuestas Foucaultianas. Incluso para ese momento se habla de la moda Foucault en algunos medios de la prensa escrita. Y me detenía ahí. Bueno, en el libro agrego algunas páginas que tratan de dar cuenta de perspectivas generales, de conjeturas, hipótesis del periodo posterior, desde los años 90 en adelante. Efectivamente, yo lo defino así y diría que no se agota en lo que voy a decir, pero que podría remitirse a tres elementos, supongamos. Por un lado, una coyuntura editorial específica que tiene que ver con la traducción, la publicación y la traducción de los cursos de Foucault en el Collège de France. Esto es, son textos que no se habían publicado antes en Francia y que se van traduciendo al español al mismo ritmo que aparecen las publicaciones en Francia, ¿sí? Esto produce un nuevo paradigma de lectura. Y además en esa coyuntura estos cursos no están solos, sino que aparecen también nuevas traducciones de textos que no habían sido anteriormente traducidos al español, por eso también fragmentarios, ¿no? Son artículos, entrevistas que no estaban traducidos, pero además hay una revisión de las viejas traducciones para hacer nuevas, con lo cual tenemos un momento de ampliación respecto de la cantidad de páginas de Foucault que hay en castellano disponibles, ¿no? Además de las que se publican en Francia. Con lo cual ese es un primer punto. En segundo lugar, hay una gran incidencia en una variedad de disciplinas académicas. Ahí sí claramente amplificado. En tercer lugar, hay nuevas mediaciones, por ejemplo, la de los filósofos, una serie de filósofos italianos contemporáneos que es a través de quienes nos llega el discurso biopolítico, de algún modo. Entonces, todo esto compone, por un lado, una suerte de rumor intelectual. Estas elaboraciones de Foucault se transforman en una especie de rumor intelectual en el campo intelectual, cultural, político argentino. Hay un tránsito también de lo que inicialmente, cuando empezamos a hablar, era un lugar más marginal a un lugar de legitimación de Foucault en el campo académico. Y entonces aparece esta maleabilidad en el uso, en la cita, en la mención Foucaultiana, pues, hablábamos de la moda Foucault, pero también se habla de renovación conceptual, con lo cual esta maleabilidad, uno diría, tiene que ver con contextos distintos, diversos, móviles, pero hay algo de eso que también está presente en la obra de Foucault. Porque la misma producción y publicación de los textos de Foucault es discontinua, es parcial, es fragmentaria. Pensemos en los cursos, ¿no? Que
recién se traducen ahora, y eso produce entonces una revisión de lecturas anteriores, nuevas lecturas, lecturas que no son cronológicas, y eso es lo que yo quería significar, entre otras cosas, muy acotadamente, está mejor desarrollado en el libro, pero quería un poco aludir a eso. Vos me preguntabas por el Foucault argentino. Bueno, diría que es un poco todos los que aparecen en el libro y más que esos, ¿no? O sea, es el que funciona o opera para pensar lo que eran las concepciones sobre el poder o la verdad en los años 70, en relación con los nuevos movimientos sociales en los años 80, también en esta dicotomía entre autoritarismo y antiautoritarismo en los transicionales años 80, una recepción en el campo psicoanalítico de elaboraciones que eran en buena parte críticas de ese campo, una recepción en relación y en ruptura con tradiciones de izquierda argentinas. O sea, que de algún modo yo planteaba ahí una hipótesis que tiene que ver con lo siguiente. Uno tendría que decir que hay una atracción de los intelectuales argentinos por la cultura francesa que es muy tradicional, y es así, no se puede negar. Por un lado tenemos ese elemento. Pero por otra parte tendríamos que pensar que también tenemos una apertura que nos predispone a lecturas múltiples. En ese sentido, yo diría que el Foucault argentino es singular, en términos de que no nos debemos a una sola tradición, sino que, como decía Borges, podemos aspirar a todas. Entonces, la hipótesis era que no habría entre nosotros un Foucault francés, ¿no? Sino varios interculturales que están compuestos por fragmentos de un lado y otro, mediados por distintos discursos, mediados por distintos autores, que conducen a distintas prácticas y reelaboraciones. Después de haber seguido la huella de la presencia y de la ausencia de Foucault por más de medio siglo, seguramente te habrás hecho muchas preguntas. ¿Cuál te hubiera gustado, cuál le hubieras pedido que te respondiera? Bueno, es una pregunta de difícil respuesta. Seguro que no hay una sola, hay bueno, varias. Porque pienso que si lo tuviera para hacerle una pregunta, no le haría una sola pregunta, ¿no? Pero, a ver, si así puesta a decidir y a elegir, creo que le preguntaría algo que yo me pregunto en el libro respecto de los usos, pero que sería interesante preguntárselo a él, que es, ¿qué puede Michel Foucault hoy como política, ¿no? Ya sin antagonistas, incluso alimentándose de los viejos contrincantes? Pero además, no sé, pienso ahora que le pediría que lea el libro y que me comente qué impresión le produce. No claramente para que me dé una mirada prescriptiva, sino para ver qué efecto le producen, qué lectura hace de las lecturas que se han hecho. Bueno. Mariana, gracias. Espero que hayas estado cómoda. Muy cómoda, muchísimas gracias a ustedes. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.